Increíble revelación. Su affair se descubrió cuando su esposa embarazada entró con su abogado. Carlos miraba por la ventana de su oficina, intentando concentrarse en el caso que tenía entre manos, cuando su mente empezó a divagar. La imagen de Susana, su esposa, con la dulzura de los ojos brillantes, acariciándose la barriga redonda, lo llenaba de un caos emocional. La felicidad de convertirse en padre se veía opacada por sus decisiones. La suave brisa entraba por la ventana, pero no lograba disipar el nudo que se había formado en su estómago. La tensión en su vida se volvía insoportable. La llegada inesperada de Laura, su colega deslumbrante, había perturbado una rutina que Carlos creía segura. Su risa, su inteligencia, esa chispa que iluminaba cualquier sala, lo atraparon. Pero cada sonrisa que intercambiaban se convertía en un peso que inclinaba la balanza entre su futuro y un destello de deseo que nunca debió haber permitido florecer. Carlos nunca consideró que podría traicionar a Susana, pero ahí estaba, coqueteando con el peligro, atrapado entre los lujosos pasillos del bufete y el cálido hogar de la Merced que tanto amaba. La angustia se intensificaba en su interior. Sabía que estaba cruzando líneas peligrosas, pero también se sentía tan vivo. Susana, su amor desde la infancia, lo esperaba en casa con un amor inquebrantable. Cuanto más se entregaba a estos instantes prohibidos con Laura, más sentía que se alejaba de la persona que más amaba. Era un tirano de la culpa. Cada mirada furtiva que le intercambiaba a Laura lo llenaba de una euforia fugaz, pero al llegar a casa, la culpa lo ahogaba. Uno de esos días, mientras la tarde se marchitaba y el cielo comenzaba a dorarse, el estruendo de un mensaje vibrante interrumpió sus pensamientos. Semanas de silencios vulnerables y sonrisas nerviosas se transformaron en un torrente de inseguridades. Sabía que tenía que hablar sinceramente con Susana, que era lo que ella merecía. ¿Y si ella desconfiaba de mí? ¿Y si se enteraba de la verdad? Aquella posibilidad se volvía aún más aterradora. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un silencio silencioso invadió la oficina al llegar Susana, cuya expresión estaba construida sobre un fundamento de confusión y tristeza. Carlos sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Sus ojos buscaron la verdad que sentía inevitable, mientras la angustia se desbordaba. ¿Qué has estado haciendo, Carlos?, preguntó con una serenidad apenas oculta. El eco de esas palabras resonó en su mente, desnudando todos sus secretos escondidos. La confrontación estaba a punto de desbordarse, y él no estaba preparado. Mientras la tensión crecía, el dolor y la furia de Susana transformaron el aire. En ese instante Carlos comprendió que el espacio que había creado entre ellos no podría llenarlo con excusas. Una ola de desesperación lo envolvió. ¿Podría recuperar a Susana antes de que se desvanecieran todo lo que habían construido? Sin una respuesta clara, su mundo comenzó a desmoronarse, dejando al descubierto lo verdaderamente importante. La línea entre su pasión efímera y su familia se desdibujaba, y en el cruce de caminos, el futuro que una vez pareció certero ahora era una sombra que lo acechaba, preguntándose si verdaderamente podría hallar el rumbo en la tormenta que acababa de desatar. La noche se desplegó como un lienzo oscuro alrededor de Carlos. La tensión en su hogar era palpable, cada rincón de la casa resonaba con las palabras no dichas y los sentimientos reprimidos. Susana ocupaba un lugar en el sofá, la luz tenue resaltaba su perfil, y aunque se esforzaba por mantener una fachada de calma, las líneas de su rostro revelaban una compleja mezcla de dolor y decepción. Carlos se sintió como si estuviera al borde de un abismo. Sabía que debía ser honesto, que la verdad, aunque dolorosa, era el único camino que podía ofrecer alguna esperanza de redención. Pero el temor a perderlo todo, a destruir esa vida que había construido junto a Susana, lo paralizaba. Con voz titubeante decidió dar el primer paso. Susana, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Qué es lo que quieres decirme?, interrumpió ella, su tono cortante como un cuchillo. ¿Qué has estado haciendo, Carlos? ¿Por qué has estado tan distante?
La verdad latía en su interior como un volcán a punto de estallar. Cada fracción de segundo se sentía como un eco de su traición. Se sentó frente a ella con la determinación de abrir su corazón. La mirada esperanzada de Susana lo alentó, pero también lo llenó de un remordimiento abrumador. Tuve un desliz. No sé cómo ocurrió, pero me dejé llevar, confesó al fin. La sinceridad dejó un rastro de frialdad en el aire. Me he encontrado perdido en esta situación. Nunca quise hacerte daño, Susana. Eres lo más importante para mí. El silencio fue su respuesta inicial, un grito ensordecedor que resonó en la habitación. Susana se sacudió. ¿Cómo pudiste? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? Creí que estabas a mi lado, que me protegías. Carlos la observó, una mezcla de tristeza y comprensión invadiéndolo. Lo sé y estoy aquí para asumir la responsabilidad. Te fallé. No tengo excusas. Pero quiero cambiar, quiero luchar por lo nuestro. Quiero ser el esposo que mereces y el padre que necesita nuestro hijo. Las palabras de Carlos eran un intento de enmendar lo irreparable, pero sentía que caían como gotas de lluvia en un desierto árido. La frustración de Susana fue reemplazada por el silencio, ese silencio que a veces puede ser más hiriente que cualquier grito. Mientras los minutos se deslizaban, la presión aumentaba, y Carlos tuvo una revelación crucial: debía utilizar su dolor como un catalizador para el cambio. La infidelidad no solo había afectado su relación, sino que le reflejó parte de su propia desintegración personal. Se dio cuenta de que había perdido su dirección, su pasión, y ese desliz con Laura había sido un grito de auxilio a su propio ser que se sentía marchito. Un nuevo propósito comenzó a florecer en su corazón. Tengo que hacer algo diferente, pensó. Al día siguiente se dirigió al bufete no solo para enfrentar el trabajo e intentar dejar atrás su tormento personal, sino también para buscar un cambio real en su vida profesional. Quería recobrar la pasión por su carrera, devorar casos con la fuerza de su determinación renovada. Sabía que ese esfuerzo por redimirse debía iniciar desde dentro. Mientras hablaba con un mentor en la oficina sobre proyectos que había dejado de lado, sintió una claridad renovadora. Discusiones sobre leyes que anteriormente lo habían entusiasmado empezaron a despertar su interés. Cada conversación lo acercaba cada vez más a su esencia, el camino hacia la reconciliación no solo con Susana, sino también consigo mismo, pero mientras se aferraba a la esperanza de un futuro más brillante, un mensaje inesperado de Laura iluminó la pantalla de su móvil. Necesitamos hablar, Carlos. El sudor frío comenzó a correr por su frente. Había llegado el momento de enfrentar el fantasma que había arrastrado hasta aquí, y ahora su futuro pendía de un hilo. ¿Sería capaz de seguir adelante con su transformación sin desmoronarse de nuevo? La batalla interna estaba lejos de terminar, y cada decisión lo acercaba más a un punto sin retorno. Carlos se sentó en su escritorio, la luz del día entraba a raudales por la ventana, pero dentro de él, la penumbra de las dudas seguía acechando. Miró el móvil, la notificación de Laura brillaba con intensificada urgencia. Cada palabra de su mensaje parecía un eco del pasado que amenazaba con consumir su presente. Su mente estaba dividida, la necesidad de cerrar ciclos que lo encadenaban a viejas heridas y el deseo de buscar un camino hacia una vida renovada. Con un suspiro profundo, sintió que el momento de actuar había llegado. No podía ignorar el mensaje, ni seguir huyendo de las consecuencias de sus acciones. Se levantó y se dirigió a la sala de reuniones, su corazón palpitaba aceleradamente. Necesitaba confrontar a Laura, no para revivir lo que había sido, sino para renacer de las cenizas de su propia destrucción. Su meta, superar su angustia personal y demostrar su valía a Susana. Al entrar a la reunión, la atmósfera era tensa. Laura lo miró con una mezcla de expectativa y resentimiento. El espacio que antes había estado lleno de complicidad ahora se sentía como un campo de batalla. Carlos decidió emplear el mismo coraje que había comenzado a reunir para luchar por su matrimonio. Laura, estoy aquí para discutir los errores del pasado. Necesito cerrar este capítulo. Ella pareció desconcertada, la ira en su rostro se apaciguó un instante. ¿Así que simplemente quieres olvidarlo todo? ¿Vas a cambiar de un día para otro? Su voz contenía un matiz de incredulidad. Vengo de un lugar diferente, uno donde he tocado fondo y ahora estoy intentando levantarme. El desliz fue un reflejo de mi descomposición personal, pero he empezado a cambiar. No quiero más confusiones en mi vida,
respondió Carlos, sintiendo que sus palabras resonaban más en su interior que en la sala. Laura hizo una pausa, sus ojos se suavizaron por un momento. ¿Realmente crees que puedes cambiar? ¿De verdad piensas que esto puede hacerse? Carlos se sintió abrumado, pero en medio de su confusión, la necesidad de ser auténtico tomó el control. Sí, creo que puedo. Sé que debo luchar por lo que realmente importa. Estoy dispuesto a enfrentar mis demonios, y eso incluye asumir la responsabilidad de haber herido a Susana. Al finalizar la conversación, Carlos salió de la oficina, sintiéndose más ligero, como si unos pesos invisibles se hubieran desvanecido. Su decisión de no dejarse llevar por la negatividad se reafirmó. Regresó a su casa con la firme intención de trabajar en sí mismo y en su relación. Aquella confesión había sido un paso decisivo en su proceso de transformación. Esa noche habló con Susana. Intentó demostrarle con sinceridad que estaba comprometido a reconstruir su confianza y la vida familiar que habían construido, esta vez con fuerza renovada y una perspectiva distinta. Pero mientras hablaban, Susana expresó su duda con voz temblorosa. ¿Y si este cambio no es suficiente, Carlos? ¿Y si el dolor no desaparece? La vulnerabilidad de Susana lo impactó. Se dio cuenta de que no sería fácil, que las cicatrices dejarían marca, pero también que debía luchar por cada día, por cada pequeño triunfo. En ese instante se prometió a sí mismo que iba a ser el hombre que se comprometía a evolucionar. En medio de esta reconstrucción emocional, un correo electrónico inesperado llegó a su bandeja de entrada. Era de un antiguo colega, ofreciendo una oportunidad de trabajo en un nuevo caso que podría hacer vibrar su carrera profesional. Podría ser la oportunidad ideal para demostrar no solo su valía legal, sino también la posibilidad de ser un mejor hombre y profesional. Carlos sintió una mezcla de inquietud y emoción. Al abrirlo, notó que involucraba una gran empresa, y que su fracaso podría ser desastroso. ¿Se atrevería a aceptar, cuando todo en su vida personal aún era tan frágil? La incertidumbre lo llenó, pero también conocía que su futuro dependía de tomar decisiones difíciles. ¿Podría realmente equilibrar ambos mundos, el personal y el profesional, sin desmoronarse nuevamente? Carlos se quedó mirando el correo electrónico durante unos minutos, su mente enredada entre el miedo y la ambición. Era la clase de oportunidad que podía transformar su carrera, pero también podía ser un desastre si no lograba manejar la tormenta que sentía en su vida personal. Se preguntaba si realmente estaba listo para asumir tanto riesgo. Con un profundo suspiro, decidió que no podía dejar que la duda lo paralizara. Después de todo, el cambio que había empezado en su vida no debía limitarse a la cuestión emocional, también debía incluir un avance en su carrera profesional. Despertar el talento que había dejado en el olvido era, en parte de su camino hacia la sanación. Sin embargo, la idea de dejarse llevar por esta nueva etapa también le generaba angustia. Se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación, sus pasos resonaban como un eco de sus pensamientos. Las palabras de Susana flotaban en su mente. ¿Qué pasa si el dolor no desaparece? Se repetía. Sabía que sus errores podrían pesar sobre él durante mucho tiempo, pero también comprendía que su vida necesitaba un propósito renovado. Este nuevo caso podría ser ese propósito. Esa noche se armó de valor y decidió llamar a un viejo amigo que había trabajado en proyectos similares. Quizás un poco de orientación lo ayudaría a tomar una decisión informada. Mientras sonaba el timbre, el eco de sus propios nervios lo acompañaba. «Carlos, amigo». «¿Cuánto tiempo sin saber de ti?», exclamó Manuel tan pronto como atendió la llamada. «Mucho tiempo, Manuel. Necesito tu perspectiva sobre un caso que me ha propuesto un colega. Involucra a una gran empresa, y estoy asustado por lo que representa», confesó Carlos. Manuel lo escuchó atentamente y luego, con su voz calmada, le comentó: «Carlos, cada proyecto significativo conlleva riesgos. La clave está en entender si puedes permitirte ese riesgo, dadas tus circunstancias actuales. Pero una cosa es cierta, avanzar en tu carrera también puede ofrecerte una nueva forma de autoafirmación». Esa frase golpeó a Carlos con fuerza. Se dio cuenta de que buscar su propio desarrollo profesional no significaba echar por tierra su compromiso personal, era más bien una manera de sanarse, de encontrarse a sí mismo nuevamente. Cuanto más pensaba en ello, más sentido le parecía. Con cada conversación, el sentimiento de posibilidad crecía en su interior. Después de hablar con Manuel, su determinación se solidificó. Carlos se sentó a escribir su respuesta al correo.
Su pulso se aceleraba y sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por el deseo de avanzar. El texto fluyó rápidamente, expresando su interés y la promesa de una dedicación total. Era un paso hacia adelante, uno que necesitaba tomar para reafirmar su vida enfocada en un futuro más brillante. Aunque sabía que hay mucho por resolver en su relación con Susana, entendía que no podía dejar que esos problemas consumieran su deseo de crecer personal y profesionalmente. Esa noche, agotado pero emocionado, se fue a la cama con una sensación de satisfacción. Había tomado una decisión que lo movía hacia adelante. Sin embargo, en medio de esa emoción, una nueva inquietud apareció en su mente: ¿cómo reaccionaría Susana ante su decisión? A la mañana siguiente decidió hablar nuevamente con ella. Carlos sentía que el momento era crucial, y aunque su corazón latía con fuerza, sabía que debía comunicarle su nuevo plan. Tras un breve saludo, preguntó: ¿podemos hablar sobre mi carrera? Quiero compartir una decisión que tomé. Susana lo miró con desconfianza, y en sus ojos vio reflejada la ansiedad que convivía con su esperanza. Carlos tragó saliva, sintiendo que era el momento de abrirse del todo. Esta conversación podría cambiar la dirección de sus vidas. El futuro se dibujaba inminente, lleno de incertidumbres, pero también lleno de posibilidades. ¿Estará lista Susana para aceptarlo? ¿Podría Carlos manejar todo el peso que llevaba sobre sus hombros? La tensión aumentaba mientras la verdad comenzaba a revelarse, dejando a ambos al borde de un precipicio emocional. Carlos encaró a Susana, sintiendo su mirada como un peso adicional. La sala se sentía más pequeña de lo habitual, cada palabra obtenía un eco desproporcionado. Quiero tomar un nuevo proyecto en mi trabajo, dijo, y su propia voz sonó distante, un eco de la determinación que había cultivado en los últimos días. Susana frunció el ceño. ¿Un proyecto? No espero que eso sea todo lo que tienes que decir. La incredulidad en su tono le arrojó un balde de agua fría. Ella pensaba que sus palabras lo llevarían a un conflicto mayor, algo que realmente podría cambiar su camino. Es más que eso. Creo que me puede ayudar a enfocarme, respondió Carlos, intentando que su voz sonara más firme de lo que se sentía. La verdad es que él también se sentía perdido, atrapado en el laberinto emocional que había construido en torno a sus problemas con ella. ¿Ayudarte a enfocarte? ¿A qué costo, Carlos? ¿Vas a dejarme de lado otra vez? Susana, con su voz temblando apenas, contrastaba su habitual firmeza con una vulnerabilidad palpable. Carlos sintió que el camino que había buscado para su desarrollo chocaba con la dura realidad de su relación. Era un dilema en el que se hallaba atrapado, y el temor de lastimarla lo mantenía inmóvil. Mis miedos no pueden seguir controlando mi vida, necesito esto para mí. Para nosotros. Pero justo al pronunciar esas palabras, sintió que la distancia entre ellos se ensanchaba. El reflejo de su rostro en la expresión desencajada de Susana le hizo cuestionar si el camino que había elegido realmente lo llevaría a algún lugar, o si era una huida disfrazada de avance. Las palabras de Manuel resonaban en su mente. Entender si puedes permitirte ese riesgo. Y la verdad era que ese riesgo incluía tanto su carrera como su relación. ¿Era capaz de convivir con las decisiones que estaba tomando, y al mismo tiempo con su compromiso hacia Susana? ¿Podrías aceptar que este proyecto significa más que trabajo para mí? Es una oportunidad para retomar lo que he dejado en pausa. Prometo que trataré de balancear mis responsabilidades, intentó argumentar, sintiendo que, aunque la conversación se tornaba cada vez más tensa, había algo en su interior que seguía empujándolo hacia adelante. La mirada de Susana cambió. Era una mezcla de decepción y determinación, como si también ella estuviera decidiendo qué camino tomar. Haz lo que creas que debas hacer, respondió, dejando caer su mirada hacia el suelo, como si allí buscara una respuesta que solo ella podía encontrar. La fría defensiva no era lo que Carlos esperaba. Ambos se sentaron en el silencio, la tensión pesada en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Carlos se sintió atrapado entre el deseo de avanzar y el miedo a perder lo que tenía. La balanza de su vida pendía entre el desarrollo personal y el dolor, y no sabía si había una verdad que pudiera unir ambos mundos. Mientras se sumergía en sus pensamientos, una revelación lo golpeó con fuerza. ¿Era viable seguir en este camino sin resolver sus problemas actuales? ¿Podrían sus metas laborales traer el alivio que tanto ansiaba o, al contrario, provocar más sufrimiento? Cuando finalmente levantó la vista, Susana seguía en su mundo de dudas.
Quizás deberías pensarlo bien antes de seguir adelante, dijo, y esas palabras cayeron sobre él como un nuevo peso. Carlos asintió, aunque su mente bullía en direcciones opuestas. Si las cosas continuaban así, ¿habría un camino de regreso después del riesgo que estaba dispuesto a tomar? ¿Podría él manejar el inevitable dolor que este cambio podría causar? La incertidumbre se había arraigado en su interior, mientras balanceaba sus decisiones profesionales donde cada elección prometía un cambio irrevocable en su vida personal. En ese momento crítico, Carlos supo que lo que estaba en juego no era solo su carrera, sino la esencia de quien creía que era. La puerta de su futuro ahora estaba entreabierta, invitándolo a cruzar el umbral, pero el ecosistema emocional que había construido era un recordatorio constante de lo que podía perder. La idea de que su evolución personal podrían chocar con lo que aún no sabía de su relación lo llevó a preguntarse, ¿sería este el momento de enfrentarse a su pasado y a sus miedos, o una huida hacia adelante lo llevaría a consecuencias irreversibles? La respuesta se acercaba a latente mientras él se preguntaba qué otros secretos y verdades inexploradas podrían surgir en el proceso de su transformación. El verdadero desafío apenas comenzaba a tomar forma. Su mente giraba en espiral mientras Carlos trataba de recoger las piezas de su vida. Salió de la sala, la conversación con Susana aún resonando en su cabeza. La puerta se cerró detrás de él, un pequeño símbolo de separación que se sentía como un abismo. Necesitaba claridad. Decidió caminar hasta el parque cercano, un refugio que siempre representó para él un espacio de meditación y reflexión. Al llegar, el aire fresco lo sacudió suavemente como si la naturaleza intentara despejar su confusión. Se sentó en un banco observando a la gente pasar, cada uno atrapado en sus propias tramas personales. Carlos sintió un leve alivio al contemplar ese tumulto, no estaba solo, cada quien luchaba sus propias batallas, cerró los ojos y respiró profundamente, buscando respuestas en su interior. ¿Es este el momento de verdaderamente arriesgarme?, se preguntó. La mente de Carlos estaba plagada de dudas sobre su capacidad para reinventarse. Había estado trabajando en su crecimiento personal, asistiendo a talleres y tratando de adquirir habilidades que le dieran un nuevo aire profesional. Sin embargo, ese crecimiento se sentía incompleto y a menudo inadecuado. Era suficiente darse cuenta de que el cambio era necesario, a medida que los pensamientos se deslizaban por su mente como hojas arrastradas por un viento suave, recordó una conversación que tuvo con Manuel, su mentor. Los momentos decisivos no solo definen el éxito profesional, sino que también la calidad de vida personal, le había dicho. Carlos sintió un tirón en su interior como si esas palabras tuvieran un peso aún mayor ahora. Con determinación, tomó su teléfono móvil y abrió una aplicación que había dejado de lado, un diario digital donde solía anotar sus pensamientos y reflexiones. Buscó el último texto y leyó algo importante que había escrito un tiempo atrás. El verdadero crecimiento viene de la confrontación, no de la complacencia. Las palabras resonaron con intensidad. Esta era la oportunidad de enfrentarse a sus miedos. Pero ¿cuál era el siguiente paso? Se sintió impulsado a enfrentar la verdad de su situación, tanto profesional como personal. Carlos sabía que el proyecto que había contemplado era una puerta abierta hacia un mundo que siempre había querido explorar, pero también comprendía que sus miedos podrían ser su mayor obstáculo. Se dio cuenta de que su desarrollo personal no podía volver a ser algo opcional, debía comprometerse de lleno. Con esa claridad, tomó la decisión de replantear su enfoque. Establecería límites claros con Susana respecto a su dedicación al trabajo y buscaría espacios de conexión genuina entre ellos. No obstante, en su mente la pregunta persistía, ¿podría realmente alcanzar la realización personal sin sacrificar su relación? Al volver a casa, Carlos decidió que no solo hablaría con Susana sobre el nuevo proyecto, sino que le solicitaría un espacio para compartir sus miedos, sus aspiraciones y un plan conjunto que incluyera ambas dimensiones de su vida. Era un acto de transparencia que podría hacer tambalear los cimientos de lo que conocía, pero era una necesidad imperiosa para su crecimiento. Mientras se acercaba a la puerta de su hogar, una mezcla de ansiedad y esperanza lo invadió. Aunque el camino que había decidido tomar podría estar repleto de obstáculos, también era un camino que prometía autenticidad. Con un profundo suspiro, Carlos se dispuso a abrir la puerta. Antes de tocar el timbre, se detuvo un momento. ¿Estaría preparado para la batalla que se avecinaba? ¿Podría Susana escuchar su corazón abierto sin más defensas? Sus pensamientos se entrelazaban, provocando un nudo en su estómago.
Destinos cruzados, verdades escondidas y una promesa de transformación colgaban en el aire, como una alquimia entre el miedo y la valentía. Entrar significaba enfrentar su propia vulnerabilidad, el primer paso para desmantelar sus dudas. Pero, ¿estaría dispuesto a hacer frente a las consecuencias de esa revelación? Carlos sintió que, sin importar lo que sucediera, era el momento de actuar. Solo quedaba una pregunta: ¿podría alzar la voz y hallar el entendimiento que tanto deseaba? Carlos respiró hondo y presionó el timbre de la puerta. El sonido resonó, marcando el inicio de un momento que podría cambiarlo todo. Cada segundo se alargó en su mente, pensó en Susana, en su mirada, en sus expectativas. Al abrir la puerta, encontró su hogar envuelto en una atmósfera tensa. La calidez que una vez sintió aquí se convirtió en un campo minado emocional. Susana apareció en el pasillo, con una expresión que mezclaba sorpresa y ansiedad. Había algo en su porte que desató un torrente de emociones en Carlos. Se acompañaba de un plato de frutas y un par de vasos. La rutina cotidiana contrastaba con la tormenta que se desataba dentro de él. «Hola, ¿cómo fue el parque?», preguntó Susana, intentando mantener la normalidad. «Quiero hablarte de algo importante», respondió Carlos, sintiendo como sus palabras estaban cargadas de un peso que no había sentido antes. Ella frunció el ceño, interpretando la seriedad de su tono. Carlos se sentó en el sofá, mientras Susana tomaba asiento frente a él. El momento estaba cargado como un resorte listo para estallar. Las paredes parecían acercarse, intensificando la presión. «Desde hace tiempo he sentido que hay cosas que no hemos compartido», comenzó, sintiendo que cada palabra era un pequeño paso hacia lo desconocido. «He estado trabajando en mi crecimiento personal, en entenderme mejor, pero también he estado pensando en nosotros», continuó, su voz firme pero vulnerable. Los ojos de Susana se llenaron de expectativa. «¿A qué te refieres?», preguntó, cruzando los brazos como un escudo. «Necesito encontrar mi propio camino profesional, y eso implica dedicarme a un nuevo proyecto que he estado considerando. Pero al mismo tiempo necesito hablar sobre nuestros miedos, nuestras ambiciones, y cómo podemos trabajar juntos en esto», dijo Carlos, sintiendo que cada declaración desataba una parte de sí mismo largo tiempo enterrada. Susana le devolvió la mirada. Su expresión pasó de la sorpresa al cuestionamiento. «¿Y si fuésemos más honestos sobre nuestras emociones, nuestras inseguridades? No quiero que haya más secretos entre nosotros». Carlos sintió un alivio. Había tomado la decisión de ser transparente y, de alguna manera, eso lo acercaba un poco más a su verdadero yo. «Lo que más me preocupa es que siento que a menudo estamos desconectados. Estoy dispuesto a abrirme completamente, pero necesito que tú también lo estés», dijo, sintiendo como su vulnerabilidad se convertía en un acto de valentía. Se sintió como si finalmente estuviera excavando a través del suelo fértil de su vida, descubriendo nuevas verdades enterradas. Sin embargo, conforme compartía sus pensamientos, un nuevo dilema se instaló en su mente. ¿Sería esta apertura suficiente para construir un camino hacia la reconciliación y el entendimiento? Mientras sus palabras flotaban en el aire, Carlos se dio cuenta de que no solo se trataba de abrir su corazón, sino de enfrentar la posibilidad de que una revelación podría cambiar por completo la dinámica de su relación. ¿Qué pasaría si Susana se sentía amenazada por su sinceridad? ¿Podría esta conversación llevar a una mayor distancia entre ellos? ¿Tú crees que estás preparado para correr ese riesgo?, le preguntó Susana, su voz temblando ligeramente. Ahí estaba la pregunta crítica que Carlos había evadido durante demasiado tiempo. La sala resonaba con el silencio, y Carlos sintió como si el mundo estuviera a punto de girar en una dirección que no podía prever. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada e inevitable. Tenía que hacer un puente entre sus deseos y el miedo a las repercusiones. Finalmente, la tensión se desató cuando Carlos decidió que era el momento de compartir un aspecto de su pasado que había mantenido en secreto, una verdad que podría cambiarlo todo. Se preparó para hablar, consciente de que cada palabra podría ser un paso hacia la iluminación o un tropiezo hacia la oscuridad. «Susana, hay algo que nunca te he contado y creo que es esencial para nuestro futuro», confesó, sintiendo como su corazón latía ferozmente. La atmósfera estática se transformó en una frágil calma, como si el destino estuviera prestando atención a cada detalle, esperando la chispa que encendería la tribulación que llevaban dentro. ¿Realmente estaba listo para el impacto de esa revelación? Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda al pronunciar aquellas palabras. La verdad que había guardado durante años pesaba como una piedra en su pecho.
La mirada de Susana cambió sutilmente, los ojos llenos de curiosidad y temor, una mezcla explosiva que podía desatar una tormenta o abrir la puerta hacia una nueva comprensión. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Susana, su voz tensa, pero con un hilo de esperanza. Carlos sabía que no podía dar marcha atrás, cada palabra que iba a salir de su boca tendría el poder de cambiarlo todo. En mi juventud cometí errores serios, situaciones que impactaron en mi vida de formas que nunca he revelado, continuó, inhalando profundamente para encontrar su centro. Antes de que nos conociéramos, estuve en una relación donde la falta de comunicación y los secretos nos llevaron a un punto de no retorno. Sentí que había muchas cosas que no compartí contigo, miedos, inseguridades, y esta carga del pasado que he llevado como un lastre. El silencio que siguió a sus palabras se sintió como una eternidad. La expresión de Susana se tornó de la anticipación a la preocupación. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué es lo que realmente ocultabas?, preguntó, su voz temblando entre la angustia y el deseo de entender. Tenía miedo, Susana, respondió Carlos, apoyando las manos en sus rodillas mientras buscaba sus propias certidumbres. Tenía miedo de que esto nos separara, de que pensases que aún estaba atado a un pasado que no quería volver a visitar. Pero ha llegado un momento en que ya no puedo seguir llevando este peso. Necesito que sepas la verdad para que podamos avanzar juntos, para que yo pueda crecer como persona y como profesional. Las metáforas del pasado se mezclaron con el presente, y Carlos se dio cuenta de que lo que había mantenido escondido no solo lo había limitado, sino que también había detenido el potencial de su relación. Susana lo miró, ahora con un renovado sentido de valentía. Quiero entenderte, Carlos. Pero también me gustaría que me dijeras si esto significa que hay algo más que no me estás diciendo. Carlos sintió como su corazón se aceleraba. La pregunta era directa, era un reto. Quizás no había sido del todo claro en su explicación anterior. Sin embargo, no había más espacio para dudas. Significa que estoy trabajando para ser honesto contigo, y eso incluye también el hecho de que he estado considerando una nueva dirección profesional que podría alejarnos aún más. No solo revelaba su pasado, también planteaba una incertidumbre hacia el futuro. Su revelación dejó a Susana atónita. ¿Vas a priorizar tu carrera sobre lo que estamos construyendo?, preguntó, su voz apenas un susurro. No se trata de priorizar, sino de crecer. Para estar contigo y construir un futuro sólido, siento que debo ser la mejor versión de mí mismo, tanto personalmente como profesionalmente, insistió Carlos, convirtiendo su consulta en un manifiesto. Ella lo observó con atención, su mente evaluando cada afirmación. El tira y afloja que se había creado entre ellos ahora reflejaba una encrucijada emocional. La decisión de Carlos de abrirse era un paso hacia el crecimiento, pero también podían ser pasos hacia la ruina de la relación. ¿Y si todo esto termina volviéndose una carga más pesada en lugar de un alivio?, se preguntó en voz alta Carlos, sintiéndose atrapado entre su necesidad de honestidad y su miedo al rechazo. Esa pregunta resonaba fuerte como un eco en su mente mientras trataba de vislumbrar el camino que iba a tomar. Carlos no sabía que esta conversación estaba solo al principio de un tumultuoso proceso de autoexploración y redefinición de su vida. La lucha interna de sus deseos, la necesidad de aceptarse a sí mismo y la ansiedad, por lo que escoja Susana, lo llevarían a nuevos encuentros. Con cada palabra, cada decisión, se enfocaría en desmantelar la estructura de lo que creía que era, poniendo en riesgo la estabilidad que había logrado construir. Esto es solo el comienzo, ¿no es así?, dijo Susana, su mirada ahora fija en los ojos de Carlos, vislumbrando la necesidad de empoderamiento de ambos. Carlos sintió la presión del futuro, un desenlace inevitable que se acercaba. Las decisiones que tomarían podrían traer una luz renovada o marcar el fin de lo que habían construido. Esta revelación había abierto un nuevo capítulo, pero ¿sería esa apertura suficiente para sostener ambos caminos? El momento se volvió crítico cuando Susana rompió el silencio, proclamando con determinación: necesitamos redefinir nuestras prioridades y encontrar un camino que funcione para ambos, no solo para uno. Su voz, aunque suave, se sentía como una declaración de guerra ante el dilema que ambos enfrentaban. Era el tiempo de enfrentar sus verdades, y Carlos supo que el impacto de esta conversación resonaría mucho más allá de lo que había imaginado. ¿Estás lista para el camino que tenemos por delante?, le preguntó, sabiendo que una respuesta afirmativa podría ser solo el comienzo de la transformación que tanto necesitaban. En ese instante un nuevo compromiso se formaba, pero la pregunta permanecía en el aire:
¿podrían realmente superar la carga del pasado para construir un futuro genuino juntos? Carlos se encontró en un mar de incertidumbre mientras las palabras de Susana resonaban en su mente. Redefinir prioridades era una tarea monumental. Había dedicado mucho tiempo y esfuerzo en su carrera, pero ahora, sentado frente a la mujer que amaba, se daba cuenta de que su desarrollo personal también era crucial. La combinación de vulnerabilidad y ambición lo empujaba hacia una encrucijada. Decidió que debía hacer un inventario de su vida, que le había otorgado satisfacción. ¿Qué relaciones necesitaban su atención? En su vida laboral, había escalado posiciones, algunas obtenidas a costa de su salud mental, pero la falta de autenticidad en su vida personal le generaba un vacío que su éxito profesional no podía llenar. La idea de cambiar de dirección profesional lo asustaba, pero notaba que su deseo de ser verdadero le daba una chispa de energía renovada. Comenzó a visualizar su futuro, incluyendo su entorno laboral. Pensó en cómo sus habilidades de comunicación, ese don que siempre había tenido para conectar con otros, podrían ser usadas no solo en su trabajo actual, sino en algo que lo apasionara genuinamente. También le recordaban su objetivo de ser una mejor versión de sí mismo, no solo como profesional, sino como novio y potencialmente como esposo en el futuro. La inseguridad que sentía era palpable. Debería mantenerse en la misma zona de confort que siempre había conocido, o atreverse a explorar nuevas oportunidades que podrían llevarlo a un camino más enriquecedor. Se prometió a sí mismo que no iba a permitir que el miedo dominara su vida. Susana, creo que es hora de que empiece a trabajar en esto. No solo por nosotros, sino por mí, dijo Carlos, sintiendo que su voz se fortalecía en la declaración. Voy a priorizar mi desarrollo personal. No sé exactamente cómo se verá todo esto, pero estoy decidido a hacer cambios significativos. Susana lo miró fijamente, buscando en sus ojos la sinceridad que necesitaba ver. ¿Y qué significa eso exactamente? ¿Estás hablando de cambiar de trabajo o de una perspectiva más amplia sobre quién eres?, preguntó con una mezcla de preocupación y esperanza. Ambas cosas, respondió Carlos, abriendo la puerta a un mundo de posibilidades. Quiero explorar nuevas oportunidades laborales, áreas donde pueda emplear mis habilidades de manera más efectiva. Al mismo tiempo necesito seguir trabajando en mí mismo, entender mis emociones y ser más abierto con mis preocupaciones y expectativas. La determinación de Carlos era un símbolo de su deseo de crecer. Sabía que la honestidad radical no solo era necesaria en su relación, sino que también le ofrecía una oportunidad para redescubrirse a sí mismo. Con cada intercambio se sentía más ligero. Era un reto afrontar sus inseguridades, pero se daba cuenta de que querer esa transformación también implicaba aceptar que cada paso podía acercarlo o alejarlo de Susana. Sin embargo, había un temor persistente que lo envolvía. ¿Sería suficiente el compromiso de revelarse y comunicarse? Había un temor oculto a que sus esfuerzos no alcanzaran la expectativa de Susana, aunque sabía que cada pequeño paso contaba. Mientras estaban en esa conversación crítica, los dos se sumergieron en la creación de un mapa mental de sus posibilidades futuras. Susana planteó ideas sobre talleres de desarrollo personal que podrían experimentar juntos, algo que los uniera en una búsqueda colectiva de crecimiento. Me gustaría que trabajáramos juntos en esto, dijo Susana, una chispa de entusiasmo iluminando su rostro. Podemos hacer un esfuerzo por compartir nuestras aspiraciones y apoyarnos mutuamente en cada paso. Carlos sintió como un nuevo nivel de compromiso se desplegaba entre ellos. El camino adelante no sería fácil, pero la idea de enfrentarse a esos desafíos como un equipo lo llenó de entusiasmo. Mientras anotaban sus metas, una pregunta surgió en su mente que lo inquietaba: ¿cómo podrían equilibrar su crecimiento personal y profesional sin poner en riesgo lo que ya habían construido? Ese interrogante lo siguió incluso después de que la conversación concluyó. En su mente Carlos sabía que encontrar la respuesta requeriría introspección y posiblemente una reestructuración significativa de su forma de vivir. En medio de ese proceso, se dio cuenta de que Susana podría ser tanto su mayor apoyo como un posible punto de fricción en su camino de crecimiento. A medida que se preparaban para lo que vendría, una parte de él no podía evitar preguntarse si, al abrirse, había encendido una chispa de cambio que podría traer más desafíos de los que jamás había anticipado. Con el futuro tan incierto, la prueba definitiva estaba en el horizonte. ¿Estamos realmente listos para lo que se viene?, se cuestionó Carlos, sintiendo que el verdadero desafío no era solo abrirse a su pareja, sino también a sí mismo y al mundo que lo rodeaba. La inquietud de lo desconocido lo mantenía alerta, ansioso por saber cómo todo esto cambiaría el tejido de sus vidas.
Carlos se encontraba en una encrucijada crucial. Había abierto su corazón y revelado su deseo de crecimiento personal y profesional a Susana, pero sabía que las palabras por sí solas no eran suficientes. La relación que había construido estaba en juego, al igual que su futuro. Él comprendía que debía ir más allá de las promesas y las declaraciones, necesitaba acciones concretas que demostraran su sinceridad, así, se puso manos a la obra, dedicando su tiempo a investigar nuevas oportunidades laborales que realmente le apasionaban. A medida que exploraba su campo profesional, se dio cuenta de que había dejado de lado su verdadera vocación, la mediación y la comunicación. Carlos comenzó a trabajar en un proyecto que lo llevaría a desarrollar programas de mediación en conflictos laborales, un área en la que podría aplicar su experiencia y al mismo tiempo, hacer una diferencia. El impulso que sentía se debía a un cambio interno genuino. Cada reunión con antiguos colegas y mentores le proporcionaba una chispa de inspiración y claridad. Su confianza empezó a crecer mientras conversaba sobre su visión del futuro. Sin embargo, el verdadero desafío seguía siendo en su casa. Carlos se comprometió a ser más abierto en su relación con Susana, no solo sobre su carrera, sino también sobre sus emociones y vulnerabilidades. La noche de su primera reunión acerca del nuevo proyecto, Carlos regresó a casa emocionado y nervioso. Era el momento de compartir su avance. Se sentaron juntos en el sofá, donde una vez se había sentido desolado. Susana, comenzó su voz firme hace una semana, decidí que esto no es solo sobre mí. Quiero involucrarte en cada paso que dé hacia adelante. Mientras hablaba, veía cómo sus ojos se iluminaban, y en su presente el pasado doloroso pareció desvanecerse. Le habló de sus planes de mediación, de cómo quería utilizar su voz para ayudar a otros a encontrar soluciones en lugar de conflictos. Susana lo escuchaba atentamente y a medida que compartía su visión, Carlos notó que la tensión entre ellos comenzaba a disiparse. Estableció un compromiso claro, gastar al menos una noche a la semana para discutir sus sentimientos, sus miedos y sus sueños, abriendo la puerta a una comunicación más honesta y profunda. El tiempo pasó, y la nueva dinámica entre ellos empezó a florecer. Carlos no solo estaba lidiando con su crecimiento profesional, sino que también se convertía en un compañero más presente y comprensivo. Participaron juntos en talleres de mediación y comunicación, lo que les permitió conectar a un nivel más profundo. Carlos descubrió que al abrirse completamente también estaba transformando su relación. Una tarde, mientras estaban en un taller, la facilitadora les pidió que compartieran un logro reciente. Carlos miró a Susana, y con una sonrisa le dijo, «Hoy entiendo que el mayor logro no es solo mi nuevo proyecto, sino el hecho de que hemos reconstruido nuestra conexión a través de la honestidad». Susana asintió visiblemente emocionada. Era un testimonio de cómo ambos habían crecido y habían estado dispuestos a arriesgarse, algo que antes parecía tanto una carga como una posibilidad. Meses después, Carlos había logrado establecerse en su nuevo rol y, lo más importante, había construido un camino sólido hacia la redención personal. Su relación con Susana era más fuerte que nunca, un testimonio de lo que podía surgir cuando se decidía no ceder a los miedos. Se sintió preparado para ser el esposo que había prometido ser y un modelo a seguir para sus futuros hijos. Una noche, mientras se sentaban a cenar, Carlos tomó la mano de Susana y le dijo, «No puedo creer cuánto hemos avanzado juntos. Este ha sido el mejor viaje de redescubrimiento de mi vida». Sus ojos relucían con satisfacción. Y en ese preciso momento Carlos se sintió completo, había conquistado sus miedos, había abierto su corazón y había construido un futuro sólido para él y para Susana. A través de su proceso de transformación, Carlos había aprendido que el verdadero éxito no solo se mide en logros profesionales, sino en el amor y la conexión que se cultivan con los demás. Había logrado aprender, crecer y reconectar, creando un nuevo capítulo en su vida. Ahora, querido audiencia, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. También dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.